Siempre me acuerdo que Dios tiene un trato bien diferente con esta casa. Cuando el hombre y la mujer dicen que no, los niños dicen que sí. Y así quedando en vergüenza los adultos. Simplemente me quedé allí, me fui en un viaje desde el local de la imprenta cuando ellas se peleaban por los micrófonos para cantar. Me acuerdo. Ay, Dios mío. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, mi Dios amado. Yo te doy gracias, Señor amado, por el servicio de hoy, Señor Jesús. Te pido que no me quites, Señor amado, simplemente que me utilices, Señor mi Dios Padre. Pon la palabra correcta en mis labios, Señor Jesús. Mi Dios, no permita que yo diga algo, Señor amado, que no sea de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesús. Yo te pido, mi Dios amado, que asimismo nos perdones, Señor, nuestros pecados, Señor Jesús, porque queremos venir, Señor, limpios delante de tu presencia, Padre Santo, Padre hermoso. Señor amado, y que esta palabra, Señor amado, sea sembrada en buen terreno, mi Dios amado, no solamente aquí en la casa, Señor Jesús, sino también a través de las redes sociales, mi Dios. Y que en su tiempo, Padre Celestial, dé fruto, Señor Jesús. Yo te doy gracias, te alabo y te bendigo. Amén y amén. Y así mismo, paradito, busquen Lucas, versículo 11 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Esto fue una palabra que Dios me dio el miércoles. La palabra del Señor dice así: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes: ¿qué pasa? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo.
El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Qué bonito esta parábola. ¿Se puede sentar? Es una parábola que casi todo el mundo predica, casi todo el mundo le gusta, porque al fin y al cabo tiene un mensaje muy bonito. Al fin y al cabo, uno ve dos hermanos, uno fariseo, como diría yo, y uno realmente arrepentido. Y estamos hablando de una familia. Yo sé que esta escritura se ha predicado muchas veces, pero cuando uno predica y escucha, empieza a ver las enseñanzas de otra manera, uno aprende y uno termina viendo la escritura, la misma escritura de diferentes maneras. Y podemos notar en esta parábola que el mismo Jesús estaba hablando de una familia que estaba en un círculo bien elevado, en donde tenía prestigio, tenía mucha influencia. ¿Y quién es así? Nuestro Padre. Prestigioso, educado, un Dios maravilloso, un Dios que se preocupa por nosotros. Y podemos ver que me dice la escritura, déjeme buscarla por aquí, déjeme hacer aquí, dividir la pantalla. Déjeme estar por aquí. Ok. Lo bueno de esto es que esos espacios yo los edito. Podemos notar que este hombre tenía 2 hijos y el chiquito le pide la herencia. Mire, en el tiempo judío no era mal visto que el padre le diera regalos a sus hijos. No era mal visto que le diera la herencia antes, pero sí era mal visto que le pidiera la herencia el hijo al papá. Eso se veía muy feo y peor aún antes de que falleciera, porque se lo dijo así: dame mi herencia antes de que tú te mueras, que es algo bien feo. Porque este muchacho estaba cansado, quería vivir, salir como de esas 4 paredes, y yo lo podía poner en el término de la iglesia. Cuando estamos en la iglesia, que queremos hacer lo que nos da la gana, como nos da la gana, y hay unas reglas que el Padre de por sí nos puso. Y muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos querido salir corriendo o salimos corriendo de lo que es la iglesia porque comenzamos a mirar al hombre. Quitamos la mirada del Señor y empezamos a mirar al hombre o a la mujer, al hombre chismoso, a la mujer chismosa, al hombre mentiroso, a la mujer mentirosa, a la mujer que adultera y lo ponen a cantar, a la mujer o el hombre que tiene, qué sé yo, toma alcohol y lo ponen a predicar. Y verdaderamente el que haga eso, el pastor está falta de discernimiento, ¿verdad? Pero el punto aquí es que nosotros siempre tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, porque todo hombre, toda mujer siempre va a pecar. Todo hombre, toda mujer siempre va a fallar delante del Señor, porque nosotros no somos ninguno santito bajado del cielo. Y entonces podemos ver que era muy irregular que un hijo le concediera el favor,
porque él quería vivir la vida loca, como dicen por ahí, ¿verdad? Y podemos notar que en el versículo 13 me dice, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. El hijo menor le atrajo el mundo, derrochó sus bienes y estuvo bien lejos. Miren, no quería tener ningún contacto ni con su familia ni con su papá. Y nosotros en ocasiones estamos en la iglesia y cuestionamos muchas veces lo que Dios nos dice. Pero peor aún lo cuestionamos con el hombre y la mujer que Dios puso a pastorear la iglesia. Y si ese hombre y esa mujer, usted se ha dado cuenta que lo que hace es, mire, es difícil pastorear verdaderamente. Es difícil uno hacer cosas y que la gente le esté cuestionando a uno, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué no hace sentido? Por ejemplo, ponemos la silla así, pero ¿por qué no la pusieron del otro lado? Siempre de alguna persona hay un bendito cuestionamiento a los pastores. Y en muchas ocasiones yo le digo, pues si usted quiere ser pastor y esté cuestionando, venga usted y pastoree para ver, para que usted vea que las cosas no son tan lindas y tan bellas como usted piensa. Y hay mucha gente por ahí que cuestiona lo que es el buen pastor. Yo no estoy diciendo que crea fielmente en ese pastor. Y aquí se le ha enseñado a usted que cuando ustedes le estén predicando, lea las escrituras, váyase a su casa y verifique si lo que el pastor y la pastora le está diciendo es correcto. Y yo le decía a Luis allá, Ada me está abriendo el mensaje. Y eso siempre ocurre. Realmente, mire, pastorear no está fácil en este tiempo. Y uno lo hace, los buenos pastores lo hacen con el temor de Dios, porque es un mandato. Porque ¿para qué entonces yo estoy aquí? ¿Para ensuciar el planeta? No, tanto mi esposo como yo vinimos a hacer un trabajo. Y ese trabajo lo hacemos primeramente para Él. Porque no hay nada mejor que servirle a ese Dios vivo. No hay nada mejor. Y nos encontramos con gente como que dice, a mí no me gusta cómo son las cosas. Yo pensaba que venir al evangelio no es como yo pensaba. Yo pensaba que yo llegaba al evangelio y que iba a tener más dinero. Yo pensaba que yo iba a venir al evangelio y iba a tener una casa de 7 cuartos, más grande que el que tenía el Palacio de la Reina Isabel. Ayer estábamos viendo, Luis y yo, un documental de eso. Y pensamos que la vida nos va a ir mejor. Y yo me pregunto, ¿por qué a mí me tiene que ir mejor cuando yo no he hecho ni la cuarta parte de lo que hicieron los apóstoles, los discípulos de Dios? Y ellos sufrieron y siguieron predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque yo soy la linda, porque yo soy esto y lo otro. No, eso no es así. Aquí lo importante es uno seguir haciendo lo que Dios nos mande a hacer. ¿Te gusta o no te guste? Y te va a gustar cuando tú te vayas relacionando con Dios. Pero mientras tú no te relaciones con Dios, vas a seguir peleando, vas a seguir criticando a los pastores, vas a seguir criticando a los líderes. Pero mientras tú te dedicas y te relacionas con el Padre, ahí vas a entender entonces muchas cosas de lo que no te hace sentido, te va a hacer sentido. Y seguimos por acá. Y este muchacho en el versículo 14 me dice que al mismo tiempo se le acabó el dinero. Fíjese que cuando uno va de party, uno necesita dinero. Y cuando uno va de party, uno no va solo. Porque en grupo uno disfruta más, ¿verdad que sí? Pues estaba solo. Mientras tenía dinero, tenía pana por todos lados. Pero cuando se le acabó el dinero, los panas se le fueron. ¿No le parece eso mucho a lo que le pasa a la gente de allá afuera? ¿No le parece eso mucho inclusive a los artistas que tienen dinero,
Pero cuando se acaba el dinero, que se mete en problemas, ¿dónde están los amigos? No aparecen en ningún lado. Y entonces hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Mire, nosotros queremos hacer las cosas fuera de la provisión del Padre, pensando que lo podemos hacer solo. Nosotros no lo vamos a hacer. A veces nos creemos que, mire, yo estaba hablando en estos días, yo no me acuerdo con quién era, ayer. No me acuerdo. En estos días yo estaba hablando con alguien y usted sabe que Luis ha estado sufriendo dolores de la espalda. Y alguien nos dijo algo que nosotros dijimos, si nosotros no hubiésemos estado con el Señor, yo estoy bien segura que mi esposo estuviese en silla de ruedas. Solo la misericordia de Dios es lo que nos mantiene a nosotros. No es mientras nosotros estamos obedeciendo al Señor, el Señor a nosotros nos está guardando, nos está cuidando, pero fuera de la provisión de Dios, ¿dónde usted y yo estaríamos? Así que yo no me quejo por lo que nos pasa. Yo me quejo por lo que no me voy a quejar, yo me voy a glorificar por lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo, no solo en mi vida, sino en la iglesia, sino en el ministerio. De eso yo me gozo. Mientras Dios va sanando a mi esposo, porque yo creo en la sanación que Dios puede hacerle en la vida de él y yo sigo creyendo en eso. Y le digo, mi amor, tómate la pastillita que ya mismo viene la sanación. Y tiene que sanarlo porque aquí hay mucho trabajo. Y es como yo le decía, yo sé que tú te vas a sanar si aquí hay mucho trabajo. Y se necesita, pues al que manda, se necesita el que está dando dirección, aunque a veces me lo tengo que llevar y decirle, bájate mi amorcito. Ayer fuimos a un sitio y él me dijo, mamá, déjame aquí sentado en lo que yo voy. Yo le decía, pero es que me hace falta mi berrinchú. Me hace falta mi peleón al lado mío. Iba y yo, estás bien, es que me hace falta escucharte, de que aquí hay mucha gente, de que esto, que lo otro. Pero nada, yo me gozo de la grandeza que Dios va a hacer en la vida de mi esposo y en el ministerio, porque para eso es que estamos aquí. Y sigue así. Mire, convenció el versículo 15, convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera a comer a los cerdos. Nadie estaba solo, nadie le daba nada. Eso está brutal. Que tú tengas en tu casa todo, y que termines pidiéndole trabajo a un agricultor local, porque para colmo estás lejos de la tierra donde se supone que tú estés. El hombre tenía que estar bien por debajo. Y en ocasiones yo te tengo que decir que cuando tú sales del propósito del Señor, Dios te está mirando a ver lo que tú vas a hacer. Fíjese que el padre nunca fue a buscarlo, porque es que no le iba a hacer caso. No le iba a hacer caso. Entonces tenemos que el único trabajo que pudo lograr fue ser contratado en una posición social. Acuérdese que venía de ser una persona pudiente y religioso. Porque acuérdese que los judíos no comían lechones o cerdo o marrano, como me enteré yo los otros días que así le dicen en Ecuador los marranos. Y para mí marrano era un sapo. Dios mío, Señor. Es jíbara. Pero bueno. Los judíos no podían comer cerdo. Mire, se les permitía criarlos para vendérselo a los gentiles, pero ellos no podían comer esa comida. O sea que se perdían de una buena chuletita. Aquellos que les gustan las patas de cerdo, se perdía de todo eso. Pero
se le permitía atenderlo, pero esta posición de atenderlo era la clase social más baja. Mire hasta dónde este hombre, y así somos nosotros, cuando dejamos de estar en la presencia y en la cobertura del Señor, donde nosotros mismos nos ponemos en una posición baja, en una posición de estar pidiéndole a otro y no a nuestro Señor. Nos salimos de la cobertura del Señor. Otra cosa, habiendo dejado el hogar en busca de libertad, encontró cautiverio y destrucción. Él mismo se destruyó. Y muchas veces le echamos la culpa al enemigo. Es que Satanás me tiene así. Y yo me quedo como que, pero si esas son consecuencias de tus actos. A veces el revolú que nosotros tenemos en nuestra vida es por culpa de nosotros, por decisiones que nosotros... Mire, el enemigo tomando piña colada en Bahamas, allí en el Atlantis, cogiendo sol, y nosotros echándole la culpa a él por las decisiones que nosotros hemos tomado, decisiones de salirnos de la iglesia, decisiones de cambiarnos de iglesia, decisiones de irnos de la casa de nuestro papá o de nuestra mamá cuando no es el tiempo, decisiones mal tomadas. Entonces después queremos tratar de arreglarlos a nuestra manera, a nuestra forma. Versículo 17. A mí me encanta esta parábola porque realmente es de misericordia. Parece que se me movió esto aquí. Ajá. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tenían comida de sobra y yo aquí muriéndome de hambre. Este hombre volvió en sí. Y qué bueno. Porque hay veces que la historia es otra, no vuelven en sí y mueren en un mundo en donde Dios no quiso que murieran. Literalmente mueren, los asesinan. Literalmente mueren de una manera terrible. Pero en la parábola que Jesús nos está trayendo es que este hombre volvió en sí. Es como si quisiera levantarse de esa pesadilla. Y él vio su estado moral y espiritual. Él no podía ver, antes de levantarse, no podía ver lo que estaba pasando a su alrededor. No es hasta que cae en tiempo, espérate un momento, yo no estoy bien. Y es de valientes tú decir, yo estoy mal. La Biblia me dice a mí en este salmo, creo que es el 91, a mí me encanta, examíname, oh Jehová. Y mira si en mí hay camino de perversión. No hay muchos que hacen eso. Hay muchos que dicen, yo estoy bien. Yo no tengo que estar cambiando mi manera de ser. Y estás bien mal. Te lo tengo que decir. Estás bien mal. Y hay muchos por ahí haciendo cosas lindas, bonitas para el Señor, pero que nunca se te mandó a hacer. Sería muy bonito que Dios a mí me llamara a mí ser pastora y como yo no quiero bregar con gente, pues le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a ser pastora, yo mejor voy a cantar. Canto, me aprendo la canción en tono bien, en tono bonito y cuando termino me siento. El pastor o la pastora que bregué con la gente. Muy bonito. Pero eso no fue lo que Dios nos mandó a hacer. Y por eso Dios nos dice, ¿quién eres tú cuando partamos de este mundo? Porque yo a ti no te mandé a hacer eso. Yo te mandé a hacer este trabajo. Yo te mandé a estar ahí trabajando. Y las personas que Dios pone en una comunidad de fe es porque hacen falta, porque hay que hacer un trabajo. Pero nos vamos porque no me gusta cómo me predican. Nos vamos porque me confrontan. Nos vamos porque no le hacemos cuchi cuchi a la gente. Yo te voy a hacer cuchi cuchi, pero también te voy a dar ese amarrazo.
porque yo tengo una responsabilidad contigo. Y si tú estás aquí, yo te voy a decir lo lindo que hiciste, pero también te voy a decir lo mal que te estás comportando. Te voy a llamar con mucho amor a capítulo, como lo he hecho. Con mucho amor, mucho cariñito, te meto chancletazo y después te doy el cuchi, porque lo he hecho. Porque, pero no miren los ojos al cielo, Dios mío, cualquiera diría, como 5 hicieron. Ay, Señor amado, pero lo hago con amor, lo hago porque los amo, no lo hago porque quiero verlos bien. Así que Dios los puso aquí, así que aguántese. No solamente a mí, tiene que aguantarse al pastor, tiene que aguantarse a los pastores Emiliada y tienen que aguantarse a los pastores Javier y Laura. Así que nosotros, mire, ya mismo nosotros estamos de salida, ahora aguántense con ellos 4. Amén. Así que, volviendo acá, él volvió en sí y no solo vio que estaba destruido, sino que también vio su pecado y que lo había hecho bien malito. El 18, él entonces empezó a tramar cómo yo voy a regresar. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que Luis y yo no, fíjese, nunca nos fuimos, siempre nos mantuvimos con el Señor, pero dejamos de ir a la iglesia, no asistimos a ninguna otra, realmente no nos atrevíamos. Pero me quedé en casa y yo me recuerdo el volver, ¿cómo lo voy a hacer, Dios mío? ¿Qué va a pensar la gente? Porque eso viene, el enemigo entonces ahí viene a utilizar. ¿Cómo vas a venir si nadie te va a creer? Lo que tú dejaste en el camino. Y uno se pone a pensar, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y yo me acuerdo que Luis y yo comenzamos a asistir. Y un lunes, nunca me voy a olvidar de ese lunes, por eso a mí los servicios de oración me encantan. Y la gente lo desprecia de una manera increíble. Y los cultos de oración en la iglesia donde yo me congregaba era lunes. Y yo me acuerdo que ese lunes Luis y yo fuimos a la iglesia y estaba el pastor Severiano Cruz, nunca se me olvida. Le decían Lito. Él estaba a cargo ese día de ese servicio. Y me acuerdo que empezaron a entonar yo me acuerdo hasta la canción. Y hubo un mover bien lindo del Espíritu allí. Y Dios se estaba moviendo. Y este pastor nos cogió a Luis y a mí y nos dijo, Luis y Brenda, móntense en la guagua ya, porque si no se montan, se van a quedar. Y Luis y Brenda se montaron más rápido que ligero en esa guagua, porque yo no me quería quedar. Y desde ese momento, buenas y bajas en la iglesia, aprendimos a tener una relación con Dios. Por eso es que yo le digo, es bueno que el pastor te pastoree, porque te tiene que pastorear. Pero es mucho mejor tú relacionarte con Dios. Dios te habla. Yo te quiero decir que cuando tú buscas a Dios, Dios te habla. Yo te quiero decir que Dios te dirige. Que cuando tenemos preguntas, Dios nos contesta. No necesitamos de un profeta porque salimos corriendo. Sí, en la iglesia tal viene la profeta o el profeta y salimos corriendo. Yo quiero saber esta pregunta. No, el profeta viene a confirmar lo que Dios te está diciendo en secreto. Yo tengo una regla en mi vida, esa soy yo. Si viene este profeta y me dice algo que Dios a mí no me ha dicho, pero el profeta es de Dios, yo lo dejo en la mesa. Le digo, Señor, tú no me has dicho esto, pero ese hombre, esa mujer es de Dios. Yo te lo voy a dejar en la mesa. Si el hombre no es de Dios, yo simplemente, yo se lo digo, no. Pero por lo regular, Dios lo que ha venido a hacer es confirmarnos a nosotros
lo que Dios nos ha estado diciendo en privado. Así es que funciona esto. Pero entonces no queremos orar, no queremos leer la Biblia y pretendemos que otros nos hagan como cuando éramos chiquitos con el avioncito, donde nos daban comidita y para poder comer nos obligaban, mire, y nos hacían como yo le hacía a mis sobrinas cuando era pequeñita. Vamos, el avioncito, la chiringuita, para que abrieran la boca. Y realmente la mayoría de nosotros ya estamos bastante adultos como para buscar que alguien nos esté predicando cuando Dios nos puede estar hablando a nosotros. Entonces nos pasan las cosas y a veces hasta le echamos la culpa a los pastores, porque los pastores estamos mirando. Déjeme decirle que nosotros no estamos ciegos. Nosotros miramos y en ocasiones Dios nos dice a nosotros, yo soy el que estoy bregando, no hagas nada. Pero nosotros estamos mirando de lejos y entramos cuando Dios nos dice es el momento de entrar. O entramos cuando usted viene a donde nosotros nos dice queremos hablar con usted. Pero nosotros no vamos a ser invasivos, no lo somos. Respetamos su vida y estamos aquí para lo que usted necesite. Pero lo primordial en su vida debe ser la relación que usted tiene que tener con Dios. No es la relación que usted puede tener con un hombre. Yo le puedo fallar, los pastores le podemos fallar, pero Dios no le va a fallar. Y los buenos pastores que fallamos, mira, a veces lo hacemos hasta por error, que no nos damos ni cuenta. Y cuando nos hablan con nosotros, nosotros decimos, es verdad, perdóname. Un buen pastor se humilla y sabe pedir perdón. No es aquel que se cree más Dios que Dios y dice, no, si yo no me equivoco, la primera que me equivoco soy yo. Nosotros pecamos al igual que usted. Quizás usted de una manera u otra, el único perfecto aquí es el Señor Jesús, que pisó esta tierra y no hubo pecado. Para mí, el que me diga a mí, terminando la noche, yo no pequé, realmente tiene que tener entonces, mire, el circulito brillante encima de la cabeza y las alitas que las tiene escondidas. Amén. Entonces me sigue diciendo, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ti, ya no soy digno de que me llame tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Cuando uno piensa en el arrepentimiento, en el retorno, que son necesarios, mire, ahí es que empieza la restauración de la vida de nosotros. Él lo que hizo fue, le había exigido la parte de los bienes que le pertenecían. La pidió adelantada. Él sabe que su padre no iba a olvidar por completo lo que pasó. ¿Okay? Eso es, a veces estamos, sí, pero si yo vuelvo, la gente de la iglesia va a empezar, a Dios, pero mira a Dios, pero el otro, no, pero los pastores esto. Si el primero que lo juzga usted es el pastor, simplemente ore entonces para que Dios lo cambie de iglesia. ¿Okay? Porque el primero que tiene que restaurar son los pastores. Este hombre lo que quería era su antigua tarea, pero sin los honores. Porque él mismo lo dice, mire, yo no soy digno de que me llamen hijo. Contrátame como un trabajador más. Ni siquiera me vuelvas a decir hijo. Mire lo apenado y lo abochornado y lo arrepentido que estaba este muchacho o este hombre. El versículo 20 me dice, regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Yo me imagino esta escena tan bonita. Yo me imagino un padre sentado en un atardecer todos los días, viendo por la calle a ver si por ahí llega su hijo. Como muchos padres solitarios que hay por ahí,
que siempre están esperando el retorno de sus hijos, que ni siquiera los llaman ni los buscan. Cristianos. Hombres y mujeres cristianas que ni siquiera se ocupan de sus papás, ni siquiera de una llamada. No se ocupan. Y este hombre deseaba que su hijo, esperándolo día tras día, yo me lo imagino así. Para yo poder entrar en esto, yo me lo imaginaba él caminar, estando sentado, mirando el horizonte para ver si su hijo, quizás él decía, yo sé que mi hijo va a regresar. Yo sé que mi hijo va a regresar. Y yo le quiero decir a papá y mamá que están esperando a sus hijos, que hace mucho tiempo no los ven, que sigan orando. Que sigan orando por sus hijos. Si hay una oración que Dios escucha, es la oración de una madre. Le escucha, pero usted no tiene ni idea. Uno que habla mucho con pastoras, y uno puede ver el sufrimiento de pastoras que sus hijos están presos. Pastoras que han perdido a sus hijos, han sido asesinados. Y hace como 2 o 3 meses yo estaba hablando con una persona que me decía, esta persona criticando a su hijo porque está en las drogas, ya yo hubiese deseado que mi hijo estuviese vivo. Eso está fuerte. Y yo le quiero decir a esa pastora, ese pastor, si usted está pasando por lo mismo, manténgase enfocado orando, que yo sé que Dios va a escucharlo. Y el muchacho puso en pie la resolución que dijo que iba a hacer, de regresar. Y su papá lo vio de lejos y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, no importa si usted fuma, si usted toma, haga lo que haga, venga a los pies de Dios. Los brazos de nuestro Padre siempre van a estar abiertos. Y muchas veces decimos, yo no voy a la iglesia hasta que yo deje de fumar. Y nosotros no tenemos esa capacidad. Déjeme decirte, no tenemos esa capacidad de hacerlo. Y la iglesia también tiene culpa. Porque si esa persona fuma o si esa persona bebe y esa persona que fuma sale del servicio en cierto momento para fumarse un cigarrillo, la iglesia enseguida se le vira el cuello y no se le parte porque no es de galleta. Y empieza entonces a juzgar. Pero está fumando, pero está bebiendo, pero sabes que está aquí. Y tiene un corazón dispuesto a que Dios lo trabaje. Y hay muchas veces en la iglesia que nos ponemos a estar señalando. Y cuando usted señala, recuerde que hay 3 dedos señalándolo a usted. Y que muchos señalamientos hay en la iglesia y no dejan que el de afuera venga. Porque nos creemos que esto es un club social y esto no es un club social. Nuestra tarea es ministrarle a aquel que está perdido, recibirlo como venga. Si viene un deambulante, no me le acerco porque tiene un olorcito extraño. ¿Y cuál es el problema? Se le enseña, se le ayuda. Y hay muchos por ahí que están señalando y apartando a la gente. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y yo no soy digno de que me llamen hijo. Qué bonito cuando tú reconoces delante del Señor, Señor, yo le he hecho mal, pero vengo nuevamente a tus pies. ¿Y el Padre qué hace? Lo recibe con amor. Y la iglesia, ¿qué se supone que haga? La reciba con mucho más amor. Amén, ¿verdad que sí? Sin juzgar, sin señalar. Y el padre ni siquiera le dijo, ¿y tú vienes ahora? Después que tú hiciste esto y esto y esto y esto, después que me dejaste esta tarea. El padre nunca dijo eso, al contrario.
Y nosotros, los pastores y los líderes, es nuestra manera de actuar y decir, perfecto, ahora vamos a trabajar. Porque el hijo ha regresado. El hijo de la casa ha regresado. Y tú no vas a ser como un jornalero. Tú vas a ser uno como hijo, como hija, como ese hombre y esa mujer que perteneció a esta comunidad de fe. Y yo me acuerdo que Pastor Denis aquí dijo que de todos los que se fueron iban a llegar 5. Cuando vengan, esos 5 se les van a recibir con los brazos abiertos, en amor, porque a eso fue que Dios nos llamó, sin señalamiento. Esto es una comunidad de fe llena de amor y yo le doy gracias a Dios por eso. Somos una iglesia que no miramos lo que dejamos, porque si yo miro lo que ese dejó, yo tengo que mirar lo que yo había dejado, que fue hasta muchísimo peor. Y aquí no comparamos. Sin embargo, el versículo 22 me dice a mí, su padre dijo a los sirvientes, rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consiguió un anillo para su dedo, sandalias para sus pies. Lo vistieron. Le volvieron a poner en el lugar que se merecía, porque vino arrepentido. Quería venir a trabajar como jornalero, pero el padre lo restituyó a lo que era, a un hijo. Tú eres hijo de la casa. Yo no te puedo tratar así. Yo te voy a dar lo mejor. Y mire, cuando nosotros pecamos, así es que tenemos que venir a los pies de Cristo, arrepentidos, humillados, y Dios lo va a recibir. Recordemos que esta parábola, quien la dio fue Jesús, no fue ningún discípulo. Él estaba aquí, Jesús estaba describiendo al Padre. Y el Padre es así de misericordioso, el Padre es así de grandioso, de maravilloso. Mire, yo no sé por qué la gente busca las cosas de afuera, porque cuando realmente tú conoces a Dios, es que no hay nada, no hay nada, no hay nada, nada. Es como que tú encuentras como que, ay Dios mío, encontré el todo. Encontré a mi Salvador. Encontré que me da la fortaleza. Encontré que me da la paz cuando necesito. Encontré aquel que me abraza cuando estoy sola. Encontré que enjuaga mis lágrimas cuando lloro. El que me consuela. No busqué eso en hombre ni en ninguna mujer. Sí, mi esposo me lo puede dar, pero ¿quién mejor que el Señor? Porque mi esposo no está conmigo 24/7, pero yo tengo un Dios que está conmigo 24/7. Y así mismo como yo tengo mis necesidades, mi esposo también tiene sus necesidades. Simplemente cuando él está en baja, yo lo sustento con la ayuda de mi Dios. Y cuando yo estoy en baja, Dios lo sustenta a él y él me levanta. Eso es el matrimonio. El 23 me dice, maten el cordero que hemos engordado. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío que estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido. Ahora ha sido encontrado. Ese papá quizás pensó que su hijo estaba muerto y lo encontró con vida. Dígame usted, hacemos el party más grande, hasta la urbanización. Yo contrato, qué sé yo, a la vaca más grande y pícalo ahí y lo vamos a hacer y vamos a celebrar todos porque aquel que yo pensaba que estaba muerto regresó a mi casa y regresó arrepentido para trabajar conmigo, para que esté a mi lado. Amén. Pero ahora vamos a los envidiosos, a los fariseos, porque en la iglesia hay fariseos, déjeme decirle. En el 25 me dice, mientras tanto el hermano mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó la música
y baila en la casa. Imagínese, si uno le dice ahora a un cristiano, sierva, que hay baile y música en la casa por la celebración de mi hijo. Imagínese al fariseo, pero ven acá y esa gente no es cristiana y está con el baile. Para que usted vea que somos nosotros los que ponemos las reglas. Y yo no estoy diciendo que vaya allí el baile, pero en una fiesta hay música. ¿Ok? Y yo no estoy hablando de música chabacana. Música ahora como la que se escucha por ahí, que yo no le voy a dar promoción. Me voy a controlar. Yo no le voy a dar promoción a un hombre que dice, menospreciando a la mujer, pero dice que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Y yo me pregunto, ¿qué Dios? Porque el mío no es. Y el de usted asumo que tampoco es. Porque el Dios que yo conozco no denigra a la mujer. Al contrario, el Dios que yo conozco, mi Jesús, vino a levantar el nombre de la mujer. Y no vino a degradarla. Así que ese no es el Dios que yo conozco. Y entonces oyó la música, le preguntó al sirviente, ¿qué es lo que está pasando? Porque él estaba trabajando en el campo. ¿Qué está pasando? Y el sirviente le dice, tu hermano ha vuelto y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El trabajador le dice al hijo mayor, hay que celebrar que tu hermano llegó. Y yo me imagino a este hombre con la cara enmochado de que qué pantalones, que ahora hay este party, porque este muchacho vino de la calle y ahora todo el mundo hay que celebrarlo. Pues sí, hay que celebrarlo, hay que recibirlo con amor. Y el hermano se enojó, no quiso entrar, siendo berrinchú. Su padre salió y le suplicó. Su padre le dijo, mira, es tu hermano, el que llegó. Le suplicó, él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito. Mire la comparación tan fea, pero se lo quiero leer completo para ir yendo poquito a poquito. No me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo, ni siquiera mi hermano, este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostituta, matas el ternero engordado para celebrar. Esto es un hermano bien malo, egoísta, envidioso. Y voy a empezar poquito a poquito. Mire la queja del hijo mayor. Hace un doble contraste. Dice que su padre jamás le había dado una fiesta, mientras que ahora su hermano es honrado. Está siendo honrado por haber llegado. En segundo lugar, el otro contraste, él dice cabrito, sin embargo, que nunca había recibido un cabrito, sin embargo le dieron a él el becerrito o la ternera más gordito. Mira que el hermano mayor había perdido todo sentimiento fraternal. Se refiere como su hijo en vez de mi hermano. Y lamentablemente en nuestra iglesia hay gente así. ¿Cómo tú vas a celebrar a este hombre o a esta mujer que llegó hace tiempo, que estaba fuera hace tiempo? ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues lo vamos a celebrar con amor. Vamos a hacer una fiesta. Y realmente este hombre lo que le estaba diciendo era todo lo que yo he hecho por ti. O sea, que él estaba trabajando para agradar al Padre terrenal.
Y así hay mucha gente en la iglesia, porque realmente uno en un momento dado aborreció la casa, deseó la muerte de su papá y había rechazado inclusive hasta a Dios, pero regresó. Ni siquiera quería su posición, simplemente quería regresar a su casa, pero nunca su posición. Sin embargo, el Señor le da su posición. Y fíjese que cuando él se fue, la casa continuó trabajando. La iglesia sigue. Si yo falto, la iglesia sigue. Si yo decido irme fuera de los pies de Cristo, si nosotros decimos, ya me harté, Dios pues te hartaste, Dios me da la pata y levanta a otro. Así de fácil. Porque Dios lo hizo así con Samuel y Saúl. No le dijo Dios a Saúl, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? Si ya yo lo deseché y levanté a otro. No lo hice con Moisés y Josué, que le dijo, ya dejado de llorar por Moisés. Empieza a hacer tu trabajo. La casa continúa. Estando Luis y yo aquí o no, la casa continúa. Ah, que tú regresas entonces arrepentido, humillado, para querer trabajar. Claro que sí. Pues continuamos, te trabajamos y seguimos hacia adelante. Lo pasado quedó atrás. Y yo me acuerdo en aquel momento que Luis y yo habíamos dejado todo y uno deseaba volver a hacer lo que uno estaba haciendo. Lo deseaba tanto y uno se arrepiente de todo lo que dejó porque nosotros nos arrepentimos. Y yo le voy a decir una cosa, este no era el mensaje que yo tenía. Yo quiero que esto quede bien claro. Este no era el mensaje que yo tenía para la iglesia este domingo, porque yo estaba estudiando de lo que es la unción. Y a mí el jueves, el Señor me cogió, que yo tuve que salir corriendo del baño y coger el teléfono y hablarle al teléfono para que siguiera escribiendo las notas que yo tengo hoy. Yo simplemente estoy haciendo lo que Dios me mande a hacer. Esto yo no lo estoy diciendo por nadie, pero se lo estoy diciendo a todos ustedes. Y se lo estoy diciendo a la gente que nos está escuchando. Que hay gente que tiene que regresar a la casa. Hay gente que tiene que volver a la casa. Es tiempo, es tiempo. No importa cómo tú vengas, regresa a tu casa. Tu casa te va a recibir con los brazos abiertos. Porque nosotros, Luis y yo, en un momento dado, sabemos lo que es eso, abandonar todo. No nos fuimos de party, nos quedamos en nuestra casa, pero deseamos trabajar para el Señor. Y en el tiempo de preparación, nosotros estábamos que, ay, qué brutal, ya yo quiero hacer esto. Y entonces empieza Dios a trabajar con nosotros, pero no es el tiempo, no es hasta que Dios diga, ok, ahora lo vas a levantar. Entonces, de ahí fue entonces que Dios nos empezó a preparar a nosotros para el ministerio de jóvenes, de pastores de jóvenes. Más de 50 jóvenes nosotros tuvimos. Si nosotros no hubiésemos llegado arrepentidos, nosotros nos hubiésemos perdido esa bendición de haber sido pastores de esos jóvenes. Uno de los ministerios que más Luis y yo disfrutamos, porque que mucho subestimamos a los jóvenes, pero los jóvenes tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Los jóvenes son la fuerza de la casa. No se puede menospreciar a los jóvenes. Y muchos recuerdos hermosos que Luis y yo tenemos, que todavía eran las 12 de la medianoche, y esos jóvenes allí con el fuego del Señor, brincando, cantando, adorando al Señor, orando por los enfermos. Y yo le decía, mañana tienen que llegar temprano porque mañana hay ayuno. ¿Y usted sabe qué? Ellos llegaban, porque amaron lo que realmente fue la relación, no con Luis y conmigo, con Dios. Y muchas veces despreciamos la sabiduría de los jóvenes. Y a veces esos jóvenes se portan mejor que nosotros cuando teníamos esa edad. Porque a lo mejor yo fui una sinvergüenza y porque mi hijo haya tirado la puerta bien duro, me molesté.
Pero más sin embargo, quizás yo hubiese hecho cosas peores y mi mamá y papá me perdonaron. Y nosotros tratamos muchas veces a esos jóvenes como que, ame a sus hijos, iglesia, ame a los jóvenes. Ame a los jóvenes porque los jóvenes es la fuerza de la casa. Este hombre, en el versículo 32, y estoy terminando, decía, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Mire, el hijo mayor siempre estuvo ahí. Él podía hacer lo que le daba la gana, porque ya tenía la herencia, ya todo lo que había allí era de él, porque la herencia del chiquito ya se le dio. ¿Cuál es la pelea entre hermanos? ¿Cuál es la competencia? Que lo quería todo para él. Sin embargo, no pudo ver el arrepentimiento de su hermano. Y en ocasiones el ser humano, el cristiano, se comporta así. Mire, ¿usted sabe cuál es el pecado que más abunda en la iglesia cristiana evangélica? La lengua. Eso es una cosa. Santiago me dice que este pequeño órgano y que quema hasta bosque. Es una cosa la lengua. Yo no tolero lo que es la persona chismosa, bochinchera, hipócrita. Eso a mí me, ay, Dios mío. Porque qué mucho daño hace el bochinche en la iglesia. Qué mucho daño hace el que estén hablando de un hermano de la iglesia. A mí eso eso realmente a mí me da mucho coraje eso. Me da mucho coraje. Gente que se cree más religiosa que otra. Aquí había una señora que un día se atrevió a decirme a mí que en la iglesia nosotros permitíamos a cualquier persona que estaba pecando y que por eso es que la iglesia no echaba para adelante. ¿Y usted sabe cómo yo me puse? Yo respiré y yo le dije, no te preocupes, llega esta noche, que Luis y yo vamos a hablar contigo y llega con tu esposo. Y llegó la señora y la señora fue confrontada. Y como fue confrontada y no se quiso arrepentir, se fue de la iglesia. Porque en la iglesia venimos todos como llegamos de la calle y los trabajamos. Entonces no tenemos por qué estar chismeando, entonces nos pasamos señalando. Mira aquella que feo canta. Pero tú no viste que le salió el gallito. Yo canto mejor. Pero quizás esa que le sale el gallito lo hace de corazón. Mire, yo no sé tocar ni la pandereta, yo no tengo ritmo. Luis se va del lado mío, porque no consigue por el ruido que yo hago. Yo lo único que sé es darle la pandereta. ¡Suena! Pues ahí está el sonido. Esa es mi adoración a Dios. Yo no tengo ese talento. Y tengo una prima que me trató de enseñar y me dice, tú no tienes remedio. Y yo digo, no sé hacerlo. Pero eso no me impide a mí tocar porque yo estoy adorando al Señor. Yo no estoy haciendo para disgustarte ni para que a ti te guste. Quien se tiene que quejar es el Señor y no lo hace. Pero lo hace con amor. Ahora, una cosa es que yo diga, yo no quiero ya pastorear, ahora yo quiero ser maestra, ahora yo quiero evangelizar. Esas son dos cosas muy diferentes. Es como yo decía aquí de las nenas. Natalie fue la primera que Dios levantó para cantarle al Señor. Y uno va a rechazar eso. Pues si los adultos no lo quieren hacer, Dios tiene que levantar a alguien. El ministerio continúa, la iglesia continúa, pero lo que te quiero decir es que no te detengas. No te detengas si ya Dios está trabajando contigo y si ya Dios te está diciendo regresa a tu casa. Yo no estoy hablando solamente de esta, porque hay gente que nos está escuchando a través de las redes sociales. Si Dios te envió a una iglesia
a una comunidad de fe, regresa a tu comunidad de fe. No regrese a otra, porque no pertenece. Oh. Qué bueno es el Señor cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a sus pies. Y aún muchas veces estamos aquí en la iglesia y decimos, Dios, Señor, yo te fallé, porque le fallamos. Y le decimos al Señor, Señor, te fallé. Señor, lo hice mal, pero yo me arrepiento, vengo a tus pies. ¿Tú estás, Emily? Ponme la canción que yo te había puesto. Y Dios es bueno. Dios siempre está pendiente a nosotros. Y así como ese padre sentado esperando que su hijo regrese, así está Dios. En muchas ocasiones hasta con nosotros mismos, cuando cometemos un pecado, cuando nos decimos, Señor, yo no soy digno de ti. Pero yo te quiero decir que cuando venimos arrepentidos, sí somos dignos. Porque lo que queremos hacer es lo mejor y sobre todo que el propósito que Dios tiene con usted se cumpla. Hay hombres y mujeres haciendo cosas buenas, pero no es lo que Dios le mandó a hacer. Y eso no es. Usted procure siempre hacer lo que Dios le mandó a hacer a usted. Que usted esté en el camino correcto, porque si no va a seguir recorriendo, va a tener que caminar mucho más, ¿ok? Va a tener que caminar más.